La lluvia caía como dagas heladas desde un cielo negro sin fin, no en gotas, sino en ráfagas que se lanzaban, atravesando mi pelaje empapado. Soy Sombra, un sabueso español de pelaje marrón oscuro, yaciendo acurrucado en el barro de Castilla y León, donde los campos se extienden como un mar de lodo y los robles desnudos se alzan como esqueletos olvidados. A mi lado estaba Luz, mi pequeño hermano, un cachorro de pelaje dorado claro ahora apagado, cubierto de barro y sangre. Nos habían abandonado aquí, bajo un frío cortante, después de que el coche de nuestro antiguo dueño se estrellara en una zanja en medio de la noche lluviosa. Escuché el crujido del metal al romperse, los gritos humanos, y luego pasos apresurados que se desvanecieron. No volvieron por nosotros, dos perros inútiles, dejados en un campo desierto para morir. Aún recuerdo cuando Luz cayó, su pata atrapada en un pedazo de metal del coche, la sangre roja brillante derramándose, mezclándose con el barro negro. Gimió, un sonido débil y doloroso, sus ojos dorados nublados mirándome como suplicando ayuda. Lo arrastré fuera de los restos, usando toda la fuerza de mis patas temblorosas, pero no pudo levantarse más. El pequeño cuerpo de Luz temblaba bajo la lluvia, luego se quedó inmóvil, su pelaje dorado pegado a la piel por el agua y el frío. Lo abracé con lo poco que me quedaba, mis patas débiles envolviéndolo, mi hocico enterrado en su cuello, buscando un latido, un respiro, cualquier cosa que me dijera que no se había ido. Pero solo había silencio, el frío de su cuerpo extendiéndose hacia mí y el rugido de la lluvia ahogando todo. El bosque de robles a nuestro alrededor se inclinaba bajo el peso del agua, ramas rotas esparcidas como fragmentos de un mundo cruel. El aire estaba cargado de olor a tierra mojada, sangre fresca y desesperación. Luz, mi hermano, que una vez fue mi alegría corriendo tras de mí por los campos en verano, yacía inmóvil como una sombra a punto de desvanecerse. Su pelaje dorado, que brillaba como trigo bajo el sol, ahora estaba oscuro y enmarañado, como si la naturaleza quisiera apagar su luz. Ladré, un sonido débil y ronco, no para llamar a alguien, sino para aferrarme a la poca vida que me quedaba. Pero nadie escuchó, solo la lluvia respondió, fría e implacable. Levanté la cabeza, mis ojos nublados por la lluvia y el dolor. No había nadie, ni un sonido humano, solo el bosque cerrándose sobre nosotros con brazos fríos y mudos. Una lágrima caliente rodó por mi cara, cálida contra mi piel helada. No sabía que los perros podían llorar, pero allí, con el cuerpo de Luz enfriándose sobre mí, descubrí que el dolor puede quebrar incluso a los más fuertes. La lágrima cayó lentamente, mezclándose con el barro, como una súplica por cambiar el destino. Ladré otra vez, el sonido quebrándose en el viento, rogando a alguien, a algo, que no me dejara perder lo único que me quedaba. Levanté la cabeza, mis ojos nublados por la lluvia y el dolor. No había nadie, ni un sonido humano, solo el bosque cerrándose sobre nosotros con brazos fríos y mudos. Una lágrima caliente rodó por mi cara, cálida contra mi piel helada. No sabía que los perros podían llorar, pero allí, con el cuerpo de Luz enfriándose sobre mí, descubrí que el dolor puede quebrar incluso a los más fuertes. La lágrima cayó lentamente, mezclándose con el barro, como una súplica por cambiar el destino. Ladré otra vez, el sonido quebrándose en el viento, rogando a alguien, a algo, que no me dejara perder lo único que me quedaba. Mi corazón latía con fuerza, cada latido era una negativa a rendirse, pero lo sentía desacelerarse, como si quisiera ceder ante el frío y la soledad. Luz ya no gemía, ya no se movía cuando el trueno retumbaba a lo lejos. Me incliné, lamí su cara, esperando que el calor de mi lengua lo despertara, pero sus ojos estaban cerrados, sus párpados temblando como si soñara con un lugar lejano al que no podía seguirlo. Lo abracé más fuerte, su pelaje pegándose a mi hocico, el olor a sangre y barro asfixiándome. No te vayas, quería decir, pero solo un gemido salió de mi garganta reseca. La lluvia no paraba, como si el cielo descargara un dolor que el mundo se negaba a sentir. Miré alrededor, mis patas hundiéndose más en el barro, el frío calando mis huesos, haciéndome temblar sin control. Luz era más pequeño que yo, más débil.
siempre siguiéndome como una sombra dorada desde el primer día. Solía ladrar fuerte cuando yo cazaba conejos en los campos, se acurrucaba a mi lado bajo el sol de verano. Ahora, era solo un bulto silencioso, una criatura pequeña olvidada por el mundo. No sabía cuánto tiempo llevábamos allí, tal vez horas, tal vez toda la noche, pero cada minuto era otro corte en mi corazón. Entonces escuché pasos, lejanos, apagados por el barro, pero apresurados. Primero fue el crujir de las hojas secas, luego una respiración temblorosa. Una voz humana rompió el silencio, un grito desesperado. ¿Hay alguien ahí? La voz se quebró, como si el miedo también la ahogara. Mis ojos, bajos y pegados al suelo, siguieron el sonido a través de la cortina de lluvia. Era pequeño, débil, un perro perdido en un mundo cruel, pero en ese momento sentí una chispa de esperanza. Unas manos me tocaron, temblando, cálidas contra mi piel helada. Me levantaron, apretándome fuerte, como queriendo pegarme de nuevo a la vida. El hombre gritó otra vez al tocar a Luz, un sonido ahogado. No, no, no. Se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras acariciaban el pelaje empapado de Luz. Escuché su murmullo, la voz rota. ¿Todavía vives? Dios mío, todavía vives. Levantó a Luz, el cuerpo de mi hermano colgando en sus brazos, la sangre de su pata goteando al barro, gotas rojas brillantes mezclándose con la tierra negra. Quise ladrar, quise correr hacia él, pero mis patas no tenían fuerza. Solo podía mirar mientras lo abrazaba con manos temblorosas. Nos envolvió en una manta gruesa que olía a chimenea y tabaco viejo. Por primera vez en lo que parecían horas interminables, sentí calor, un calor áspero, apresurado, pero vivo. Me alzó en sus brazos, luego a Luz, aunque su cuerpo pesaba inmóvil. Corrió hacia un coche, la lluvia golpeando el tejado como tambores de guerra. Me puso en su regazo, pero mis ojos buscaban a Luz, colocado en el asiento trasero. A través del retrovisor, lo vi, inmóvil, cubierto hasta el cuello, su pelaje dorado apenas visible bajo la manta. Las luces de la carretera pasaban rápidas por las ventanas, como recuerdos que no volverían, y yo solo quería que abriera los ojos una vez más. El hombre conducía como si el tiempo se le escapara, el motor rugiendo bajo la lluvia. Su corazón latía fuerte bajo mi cuerpo, mezclándose con el mío. No sabía quién era, solo que sus manos temblaban y su voz susurraba palabras rotas. Aguanten, pequeños, aguanten. Pero mi mundo estaba en luz. El cachorro que había sido mi luz desde el primer día, y ahora parecía desvanecerse en la oscuridad. Incliné la cabeza, mi hocico tocó su mano, un gesto débil para suplicarle que lo salvara. Me miró, sus ojos enrojecidos, y lo escuché murmurar, no dejaré que mueran. El coche corría por los caminos embarrados de Castilla y León, la lluvia golpeando el parabrisas, emborronando la vista. No sabía a dónde nos llevaba, solo que cada segundo era una lucha por arrancar a Luz de las garras de la muerte. Me quedé quieto en su regazo, el frío en mí lentamente disipado por el calor de sus manos, pero mi corazón seguía pesado. Luz, mi pequeño hermano, ¿dónde estaba ahora? Solo podía esperar que él llegara a tiempo para salvarlo. El coche atravesaba la lluvia espesa, el motor rugiendo como una bestia salvaje en la noche negra de Castilla y León. Yo, sombra, estaba acurrucado en el regazo del señor Antonio, mis patas temblorosas apretadas contra él, pero mis ojos no se apartaban de Luz en el retrovisor. Mi hermano yacía inmóvil en el asiento trasero, su pequeño cuerpo colgando bajo la manta impregnada de olor a chimenea, la sangre de su pata herida tiñendo de rojo la tela. La lluvia golpeaba el parabrisas como puños furiosos, y cada chirrido de los neumáticos en el camino embarrado era un corte en mi corazón. Luz ya no gemía, ya no se movía cuando el trueno retumbaba a lo lejos, y sentía un abismo abriéndose en mi pecho. ¿Sobreviviría mi hermano esta noche? El señor Antonio aferraba el volante, sus manos temblando, los dedos blanqueados por la fuerza con que lo apretaba. Murmuraba sin parar, su voz ronca casi perdida en el viento. Aguanta, Luz, aguanta. No me abandones. No entendía todas sus palabras, pero la desesperación en su tono me hacía temblar.
Incliné la cabeza, mi hocico tocó su mano, un gesto débil para rogarle que fuera más rápido, que salvara a mi hermano. Me miró, sus ojos enrojecidos brillando bajo la tenue luz del salpicadero, y lo escuché susurrar. Los llevaré a un lugar seguro, lo juro. Pero ese juramento sonaba como una plegaria frágil en medio de la tormenta. El camino embarrado de Castilla y León se extendía ante nosotros, una franja negra brillante desgarrada por la lluvia, flanqueada por campos desolados y robles desnudos inclinándose en el viento. Los faros apenas atravesaban la cortina de agua, iluminando solo unos metros adelante, revelando charcos profundos y ramas rotas esparcidas como cadáveres en la carretera. Cada curva era un desafío. El coche patinaba sobre el barro resbaladizo, los neumáticos chirriando como un grito de auxilio. Sentía cada sacudida del vehículo en mi cuerpo, cada desliz era un latido que perdía, pero el señor Antonio no aminoraba. Pisaba el acelerador con más fuerza, como si corriera contra la muerte misma. Giré la cabeza, intentando ver a luz con claridad en el retrovisor. Su pelaje dorado era ahora un amasijo pegajoso, sus ojos cerrados, los párpados temblando como si soñara con un lugar al que no podía alcanzarlo. La sangre de su pata goteaba al asiento, gotas rojas cayendo lentamente, como un reloj contando el tiempo que le quedaba a mi hermano. Quise ladrar, quise saltar hacia él, lamer su cara como lo hice en el barro, pero no podía moverme. Mis patas estaban entumecidas por el frío. Mi cuerpo agotado tras horas bajo la lluvia, y solo podía quedarme quieto, apoyándome en el calor del regazo del señor Antonio, esperando que él hiciera lo que yo no podía. La lluvia no cesaba, el agua golpeando el tejado como una música fúnebre, mezclándose con el rugido del motor y la respiración agitada del señor Antonio. Lo miré, su rostro borroso en la oscuridad, solo sus ojos enrojecidos y las profundas arrugas visibles bajo la luz. Ya no hablaba, solo se concentraba en el camino, pero sentía su corazón latiendo más rápido, más fuerte, como queriendo compensar el débil latido de luz. No sabía quién era, ni por qué se detuvo en medio de la lluvia para salvar a dos perros perdidos como nosotros, pero en ese momento, él era todo lo que tenía. El coche tomó una curva cerrada, los neumáticos patinaron con fuerza en el barro y escuché al señor Antonio maldecir. ¡Maldita sea! El vehículo se inclinó a un lado, la parte trasera girando, y sentí mi cuerpo deslizarse hacia el borde del asiento. Ladré, un sonido de pánico, mis uñas clavándose en su pierna para mantener el equilibrio. El señor Antonio giró el volante en sentido contrario, pisó el freno, y el coche se detuvo al borde de una zanja profunda, las ruedas a centímetros del vacío. Jadeó, sus manos aún aferradas al volante, y luego me miró. «Lo siento, pequeño», murmuró, su voz temblorosa. Miró por el retrovisor hacia luz, y vi sus ojos oscurecerse al no recibir respuesta alguna de mi hermano. Pisó el acelerador de nuevo, el coche avanzó, más lento pero aún urgente. Miré por la ventana, la lluvia emborronándolo todo. Pero aún veía los robles inmóviles a ambos lados del camino, sus ramas retorcidas como manos alzadas suplicando. El viento silbaba por las rendijas del coche, trayendo un frío cortante, y me estremecí, apretándome más contra el señor Antonio. No sabía a dónde íbamos, solo que cada segundo era otra oportunidad para mantener a Luz conmigo. Recordé los días en que corríamos por los campos bajo el sol, Luz ladrando detrás de mí, su cola moviéndose como una pequeña bandera. Ahora, era solo una sombra inmóvil, y temía que su luz se apagara para siempre. El tiempo pasaba despacio, cada minuto se alargaba como horas. No sabía cuánto habíamos recorrido, pero la lluvia seguía sin parar, el agua golpeando como un recordatorio de que la muerte acechaba. Incliné la cabeza, mi hocico tocando la mano del señor Antonio, sintiendo el calor de su piel extendiéndose hacia mí. Me miró, sus ojos enrojecidos brillando con una chispa de determinación, y lo escuché murmurar. «Solo un poco más, ya llegamos». Pero su voz temblaba, como si tampoco estuviera seguro de poder cumplir esa promesa. De repente, un sonido extraño salió del motor, un chirrido agudo, seguido de un zumbido que se debilitaba.
Levanté la cabeza, mis orejas erguidas, y el señor Antonio frunció el ceño, mirando el salpicadero. Una luz roja parpadeaba, y maldijo otra vez. No, ahora no. Pisó el acelerador con fuerza, pero el coche no aceleró, se desaceleró, tambaleándose como si fuera a morir. Ladré, un sonido de pánico, mis uñas rascando su pierna. «No te rompas ahora», gritó, su voz quebrándose en la lluvia. Pisó el pedal repetidamente, pero el motor solo respondió con un gemido débil, y luego se apagó. El coche se detuvo en medio del camino embarrado, temblando una última vez antes de sumirse en el silencio. Miré a Luz por el retrovisor, mi corazón se apretó. Su cuerpo seguía inmóvil, la sangre de su pata ahora empapando la manta, gotas rojas cayendo al asiento como lágrimas finales. El señor Antonio golpeó el volante, gritando, «Maldita sea, no». Giró la llave, intentando arrancar de nuevo, pero solo se oyó un clic inútil. Abrió la puerta del coche, salió corriendo bajo la lluvia, el agua empapándolo al instante. Lo escuché murmurar, su voz ahogada. «No puedo parar aquí, no puedo». Abrió el capó, revisando el motor bajo la tenue luz de los faros, pero mis ojos no se apartaron de Luz. Ladré, un sonido débil, como queriendo despertarlo, pero nada cambió. El señor Antonio volvió, empapado, el pelo pegado a la frente. Se sentó en el asiento del conductor, jadeando, las manos temblando al agarrar el volante. Me miró, luego a Luz por el retrovisor, y vi sus ojos llenarse de lágrimas. «No los abandonaré», susurró, la voz rota. Giró la llave otra vez, y milagrosamente, el motor chirrió, tembló, y arrancó de nuevo. Ladré, un sonido débil de alegría, y él sonrió apenas, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación. «Aguanta, pequeño», dijo, pisando el acelerador, y el coche avanzó otra vez, cortando la lluvia espesa. El camino seguía siendo una franja negra brillante, pero sentía una pequeña chispa de esperanza. No sabía cuánto faltaba para llegar, pero sabía que el señor Antonio no se detendría. Me quedé quieto en su regazo, el calor de sus manos era lo único que me mantenía despierto, pero mis ojos no dejaban a Luz. Mi hermano, mi pequeña Luz, aún luchaba, y solo podía esperar que él nos llevara a tiempo para salvarlo. El coche se detuvo bruscamente, los neumáticos chirriaron en el suelo mojado frente a un pequeño edificio, la luz blanca y fría saliendo por las ventanas. Yo, Sombra, estaba en el regazo del señor Antonio, mi corazón latiendo con fuerza cuando abrió la puerta, la lluvia azotándonos como un golpe. Levantó a Luz del asiento trasero, el cuerpo de mi hermano colgando en sus brazos, la sangre de su pata goteando al suelo, gotas rojas brillantes mezclándose con los charcos. Ladré, un sonido de pánico, mis uñas rascando su pierna como queriendo seguirlo, pero él gritó, «Espera ahí, pequeño». Y corrió hacia la puerta, dejándome en el coche con el frío y el rugido de la lluvia. Miré por el parabrisas empañado, viendo cómo golpeaba con fuerza la puerta de cristal del edificio, su voz quebrándose. «Abran, rápido, se está muriendo». La puerta se abrió de golpe, un hombre con bata blanca apareció, sus ojos marrones abriéndose al ver a Luz en brazos del señor Antonio. Desaparecieron dentro, la puerta se cerró con un golpe, dejándome solo en la oscuridad del coche. Ladré otra vez, el sonido débil resonando en el espacio estrecho, pero nadie me oyó. Quise saltar, estar con Luz, pero la puerta estaba cerrada, y solo podía presionar mi hocico contra el cristal, mi aliento empañándolo en nubes blancas. La lluvia seguía cayendo sin parar, golpeando el tejado como martillazos, cada sonido un corte en mi corazón. Recordé a Luz, cómo gimió cuando quedó atrapado en el metal del coche de nuestro antiguo dueño, sus ojos dorados suplicándome ayuda. Ahora, mi hermano estaba en algún lugar dentro de ese edificio, en manos extrañas, y no sabía si aún vivía o me había dejado para siempre. Incliné la cabeza, mi hocico tocando el asiento, el olor a sangre de Luz aún flotando, un hedor acre que me asfixiaba. Lamí el asiento, como si el calor de mi lengua pudiera traerlo de vuelta,
pero solo quedó el sabor amargo del barro y la sangre. El tiempo pasaba despacio, cada minuto se alargaba como un día sin fin. Me quedé inmóvil en el coche, el frío del asiento calándome, entumeciendo mis patas. Pensé en los días en que Luz corría tras de mí por los campos de Castilla y León, su cola moviéndose como una llama bajo el sol. Solía ladrar cuando yo olfateaba conejos, se acurrucaba a mi lado en noches cálidas. Ahora, era solo una sombra inmóvil, y temía que su luz se hubiera apagado. Ladré otra vez, un sonido débil, como llamándolo desde la oscuridad, pero solo la lluvia respondió, fría e interminable. La puerta del coche se abrió, el señor Antonio regresó, empapado de pies a cabeza. Me levantó, sus manos temblando al abrazarme contra su pecho. «Vamos, pequeño», murmuró, la voz ronca. Caminó rápido hacia el edificio, el olor a desinfectante y metal invadiendo mi nariz, haciéndome estornudar. Pasamos por un pasillo blanco y frío, la luz de los fluorescentes cayendo como agujas, el sonido de máquinas pitando como pájaros moribundos. Me puso en una silla de plástico en una sala de espera, luego se giró para hablar con el hombre de bata blanca. No entendí sus palabras, solo vi al señor Antonio negar con la cabeza, sus manos apretándose en puños. Me quedé quieto en la silla, el frío del plástico atravesando mi pelaje, haciéndome temblar. Miré alrededor, la sala de espera vacía, solo yo y el pitido constante de las máquinas. No sabía dónde estaba Luz, no sabía si mi hermano aún vivía o se había ido. Incliné la cabeza, mi hocico tocando la silla, el olor a sangre de Luz aún en mi pelaje, un recordatorio de las horas bajo la lluvia. Lamí mis patas, intentando borrar ese olor, pero seguía ahí, como una herida que no sanaba. El tiempo se arrastraba, no sabía cuánto, solo que la lluvia afuera se había calmado, dejando solo un goteo suave en las ventanas. Me acosté en la silla, mis ojos pesados, pero no me atrevía a dormir. Temía que si cerraba los ojos, Luz desaparecería para siempre. Recordé las noches en que nos acostábamos juntos, su respiración constante en mi oído, un sonido reconfortante en días solitarios. Ahora, solo escuchaba el pitido de las máquinas, un sonido frío que no traía esperanza. La puerta interior se abrió, el señor Antonio salió, sus ojos enrojecidos y cansados. Se arrodilló a mi lado, su mano tocando mi cabeza, temblando. «Está vivo», susurró, la voz rota. «Pero está muy débil, pequeño. Tenemos que esperar». Levanté la cabeza, ladré débilmente, como preguntándole si podía verlo. Él sonrió apenas, acariciando mi pelaje, y me levantó. «Vamos», dijo, caminando por el pasillo frío y blanco, llevándome a una pequeña habitación. La puerta se abrió, y vi a Luz en una mesa de metal, su cuerpo envuelto en vendas blancas, un tubo pequeño en su pata herida. El pitido de la máquina era constante, lento, como el latido débil de mi hermano. Ladré, corriendo hacia la mesa, mis uñas rascando el suelo, pero el señor Antonio me sostuvo. «Despacio, pequeño», dijo, poniéndome junto a Luz. Incliné la cabeza, mi hocico tocó su oreja, y escuché un gemido débil salir de su garganta. Sus ojos dorados se entreabrieron, nublados y agotados, pero me miraron, una mirada que me reconoció. 2 lágrimas rodaron desde sus ojos, y lamí su cara, sintiendo el calor frágil de su piel. El señor Antonio se arrodilló junto a nosotros, su mano temblando al acariciar a Luz. «Es más fuerte de lo que pensé», murmuró, la voz ahogada. Lo miré, sus ojos llenos de lágrimas, y sentí una conexión extraña, él, yo y Luz, 3 seres perdidos que se encontraron en la lluvia. Me acosté junto a Luz, mi cuerpo apretado contra el suyo, mi calor mezclándose con el suyo débil. El pitido de la máquina seguía, y sabía que esta noche aún no había terminado, pero al menos, todavía estábamos juntos. La luz blanca y fría de la clínica se desvaneció cuando el señor Antonio levantó a Luz de la mesa de metal, su cuerpo aún débil, envuelto en vendas blancas manchadas de sangre. Yo, sombra, lo seguía, mis uñas rascando ligeramente el suelo de piedra mientras él ponía a Luz en el asiento trasero del coche. La lluvia había parado.
Pero el frío de Castilla y León seguía envolviéndonos, calando mi pelaje mientras saltaba para sentarme junto a mi hermano. El señor Antonio arrancó el coche, el motor vibrando, y murmuró: «Vamos a casa, pequeños». No sabía qué era casa, pero su voz tenía una calidez extraña, diferente al rugido de la lluvia de la noche anterior. El coche rodó por caminos embarrados, los faros barriendo campos desolados y robles desnudos. Me apretaba contra Luz, mi hocico tocando su oreja, sintiendo su respiración débil pero constante. La sangre de su pata había dejado de fluir, pero sus ojos dorados seguían cerrados, como soñando con un lugar lejano. Lamí su cara, esperando que el calor de mi lengua lo trajera de vuelta, y escuché un gemido leve salir de su garganta. Ladré, un sonido débil de alegría, y el señor Antonio miró por el retrovisor, sonriendo apenas: «Estará bien, pequeño». El camino nos llevó a una pequeña casa de piedra, solitaria en medio de un campo de Castilla y León. El olor a madera vieja y humo de chimenea flotaba cuando el señor Antonio abrió la puerta, cargando a Luz dentro. Corrí tras él, mis uñas golpeando el suelo de madera, mis ojos curiosos mirando alrededor. La casa era sencilla, con una mesa de madera, una chimenea de fuego débil y un sillón viejo. Puso a Luz en una manta cerca de la chimenea, acariciando su pelaje, y se giró hacia mí. «Esta es su casa ahora», dijo, la voz grave pero suave. No entendí todo, pero el calor de la chimenea me hizo dejar de temblar, y me acosté junto a Luz, apretándome contra él. Los días siguientes pasaron despacio, me quedé junto a Luz, viéndolo recuperarse poco a poco. El señor Antonio le daba cucharadas de papilla tibia, sus manos temblorosas limpiando con cuidado la sangre seca de su pelaje. Lo observaba, sus ojos enrojecidos brillando bajo la luz del fuego, pero hablaba poco, solo murmurando: «Come, pequeño, o aguanta». No sabía por qué vivía solo, ni quién era más allá del hombre que nos salvó, pero su presencia traía una extraña sensación de seguridad. Recordé las horas bajo la lluvia, cuando Luz casi me dejó, y sabía que él era la razón por la que mi hermano aún estaba aquí. El tiempo se alargaba, me acostaba junto a la chimenea, viendo a Luz abrir los ojos, sus ojos dorados más brillantes cada día. Gemía, intentando levantar su pata herida, y yo lamía su cara, ladrando de alegría. El señor Antonio se sentaba en el sillón, mirándonos, sus ojos nublados como recordando algo lejano. Una noche, tomó un marco de foto viejo, lo acarició y murmuró: «Mi hijo también quería perros». No entendí todo, pero su voz temblaba y sentí una tristeza profunda en él. Caminé hacia él, apoyé mi cabeza en su pierna y él acarició mi pelaje, sus manos temblando como cuando nos rescató. Entonces, un día, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ladré, mi pelaje erizado, y el señor Antonio frunció el ceño, levantándose para abrir. Una mujer entró, su rostro frío y afilado, vistiendo un abrigo caro que desentonaba con la casa sencilla. «Son míos», dijo, la voz dura, sus ojos recorriendo a mí y a Luz. «Se perdieron tras el accidente. Los quiero de vuelta». Mi corazón se apretó. Gruñí, mis uñas rascando el suelo, pero Luz solo gimió débilmente, incapaz de levantarse. El señor Antonio dio un paso adelante, bloqueándonos. Su voz grave pero cortante: «Los dejaste morir. Ya no son tuyos». La mujer torció la boca, sus ojos oscureciéndose. «Son mi propiedad», dijo entre dientes. «Tengo derecho». Pero el señor Antonio no se movió, sus manos apretándose en puños. «Son mi familia», dijo, la voz temblando de furia. «Vete, antes de que llame a la policía». La mujer retrocedió, sus ojos fríos, luego giró y se fue, la puerta cerrándose con un golpe tras ella. Ladré, un sonido de alegría, y el señor Antonio se arrodilló, abrazándonos a mí y a Luz, sus ojos llenos de lágrimas. «Nadie los arrancará de mí». El coche volvió a correr, pero esta vez no bajo la lluvia helada, sino bajo la tenue luz del sol de un día de invierno en Castilla y León. Yo, Sombra, estaba sentado junto a Luz en el asiento trasero, mi hermano ahora más fuerte, aunque su pata herida aún lo hacía cojear. El señor Antonio conducía,
Sus manos ya no temblaban como aquella noche fatídica, pero sus ojos brillaban con una tristeza que no podía descifrar, como si cargara un peso invisible. «Vamos a conocer a alguien», dijo, la voz grave, y levanté la cabeza, mirando curioso por la ventana. Los campos embarrados dieron paso a colinas suaves, los robles escasos reemplazados por arbustos verdes extendiéndose bajo la luz pálida. El coche se detuvo frente a una gran casa en la colina, paredes de piedra cubiertas de musgo, ventanas azules brillantes como un cielo de verano. Una mujer mayor salió, su cabello plateado reluciendo bajo el sol, sus ojos gentiles pero profundos como si guardaran una larga historia. «Doña Carmen», llamó el señor Antonio, la voz suave, y ella sonrió, arrodillándose para acariciar mi pelaje y el de Luz. «Son preciosos», dijo, la voz cálida como el fuego de una chimenea. Ladré, apoyando mi cabeza en su mano, sintiendo una extraña calma extendiéndose en mí. Luz gimió, levantando su pata sana para tocarla, y supe que él también lo sentía, un lugar sin frío, sin abandono. La casa en la colina era un refugio, lleno de otros perros, uno ciego avanzando con el hocico, otro cojo saltando en la hierba, todos marcados por cicatrices de olvido. Luz y yo nos adaptamos despacio, acostados bajo la sombra de un roble, escuchando las risas de los niños que venían a jugar cada día. El señor Antonio se quedó unos días, acariciando nuestro pelaje, sus ojos enrojecidos cada vez que veía a Luz cojear. Una mañana, se arrodilló, abrazándonos fuerte, su aliento temblando. «Estarán felices aquí», ladré, frotando mi hocico contra su mano, no queriendo que se fuera, pero él se levantó, caminó hacia el coche, y supe que nos dejaba con una nueva familia. El tiempo pasó en esa colina, Luz y yo crecimos bajo el cuidado de doña Carmen y los otros perros. Luz comenzó a correr otra vez, aunque despacio, su pata dejando huellas cojas en la hierba. Me acostaba junto a él, mirando el sol filtrarse por las ramas del roble, y sentía una paz que no había conocido desde el día en que nos abandonaron bajo la lluvia. Pero un día, el sonido familiar de un motor llegó desde lejos, y levanté la cabeza, las orejas erguidas. El señor Antonio regresó, más viejo, el cabello salpicado de canas, pero sus ojos se iluminaron al vernos correr hacia él. Nos abrazó fuerte, lágrimas rodando por sus mejillas, los extrañé demasiado. Doña Carmen se acercó, sonriendo suavemente. «Son un puente, Antonio». Él asintió, y entendí, no solo fuimos salvados, también lo salvamos a él y a ella. Nuestra historia terminó en una ceremonia en la colina, niños y vecinos reunidos, un cartel levantado entre flores silvestres, donde el amor sana. Me acosté junto a Luz, mirando al señor Antonio y a doña Carmen de pie juntos, tomados de la mano, sus ojos brillando con una luz que superaba el dolor. Los niños corrían a nuestro alrededor, sus risas resonando por la colina, y sentí el calor del cuerpo de Luz contra el mío. Bajo la lluvia helada, lo perdimos todo, pero en esta colina, encontramos una familia, no solo el señor Antonio, no solo doña Carmen, sino todos los espíritus perdidos que se encontraron entre sí. Bajo la lluvia helada de Castilla y León, Luz y yo aprendimos que incluso cuando el mundo nos da la espalda, el amor puede encontrar un camino hacia los corazones más heridos. Desde el dolor del abandono, desde el frío de las gotas como dagas, hallamos calor, no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que cada criatura merece una oportunidad, deja tu huella con nosotros. Suscríbete al canal Huellas y Susurros, donde se cuentan historias como la de Luz y la mía, donde cada ladrido, cada lágrima, tiene un significado. Haz clic en el botón de suscripción. Deja un comentario y comparte para que otros amantes de los animales lo escuchen, porque cada seguidor es un rayo de esperanza para las almas que aún esperan un milagro bajo la lluvia.